Y el tema que van a hablar se llama anatomía del raquis, sus curvas y su control ortostático. ¿Pasó algo con el proyecto? Bueno, buen día. El tema que vamos a tratar es la anatomía del raquis, sus curvas y el control ortostático. Bien, la columna vertebral se encuentra, como ya sabemos, en la porción media del cuerpo, desciende desde la base de la pelvis hasta el cráneo. Está compuesta por alrededor de 30 vértebras, ¿sí?, que se encuentran separadas según ciertas características que las distinguen unas de otras. En primer lugar, tenemos las vértebras cervicales, las primeras 7, que van a formar una curvatura lordótica con una convexidad anterior y una concavidad anterior. Las 12 siguientes son curvas dorsales o torácicas, también van a formar una curvatura sifótica, ¿sí?, con una convexidad posterior y una concavidad anterior. Las que le siguen, las vértebras lumbares, también van a formar una curva lordótica, al igual que las cervicales, con una convexidad anterior y una concavidad posterior. Y por último, el sacro y coxis, que también van a formar una curva sifótica, al igual que las dorsales. Si nosotros observamos la columna desde el plano frontal, podemos observar que es totalmente rectilínea. Ahora, si nosotros la observamos desde el plano sagital, vamos a ver que, como dije anteriormente, tiene ciertas curvas, y estas curvas tienen la funcionalidad de darle a la columna vertebral una mayor resistencia. Todas estas curvas que mencioné anteriormente le van a dar mayor resistencia, y esta resistencia radica en 10 veces más que una columna rectilínea. La columna vertebral, por otra parte, la podemos dividir en dos pilares, un pilar anterior y un pilar posterior. El pilar anterior, que va a estar formado por los cuerpos vertebrales, va a tener una función estática, y el pilar posterior va a tener una función más dinámica, ¿sí? Estos dos pilares van a estar unidos por los pedículos vertebrales. Bien. Como ya sabemos, la columna vertebral tiene dos características principales, que va a ser la rigidez y la flexibilidad. Estas características van a darle como función a la columna vertebral el sostén y el equilibrio del cuerpo. Sin embargo, este sostén y este equilibrio tienen que ir acompañados por una armonía postural, muscular. Después Hernán va a hablar de la armonía necesaria. Uno de los aspectos más importantes son los ligamentos. Tenemos dos ligamentos esenciales: el ligamento longitudinal posterior, que acompañado con el ligamento amarillo, el interespinoso y el supraespinoso, ¿sí?, van a estar en la parte posterior y van a limitar la flexión del tronco. Otro ligamento muy importante es el ligamento longitudinal anterior, que conjuntamente con el intertransverso, ahora después lo vamos a ver en imágenes, y el interapoficiario, van a limitar la extensión del tronco. ¿Ven? Acá tenemos el ligamento longitudinal anterior, en la parte anterior de los cuerpos vertebrales, que van a limitar la extensión del tronco. Tenemos el ligamento longitudinal posterior, que conjuntamente con el ligamento amarillo, que va de lámina a lámina, el ligamento supraespinoso y el interespinoso en la apófisis transversa, lo que van a hacer es limitar la flexión del tronco. Bien, el raquis posee 3 grados de libertad: la flexión y la extensión, limitado por los ligamentos que mencioné anteriormente y por los músculos, que ahora los vamos a ver; la inflexión lateral, ¿sí?, derecha e izquierda; y la rotación axial, siempre tomando como punto fijo la pelvis, ¿sí?, rotación axial hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando se produce la extensión del tronco, los músculos que se van a contraer van a ser los músculos de la región posterior. En un plano más profundo, podemos ver el ilio costal de la espalda y el dorsal largo. En una porción más superficial, el serrato postero inferior, y en una porción más superficial, el dorsal ancho. Todos estos músculos van a formar la masa común y se van a contraer al producirse la extensión del tronco. En la flexión del tronco
músculos que se van a contraer van a ser en una porción más profunda el transverso espinoso, en una porción media el oblicuo menor, y en una porción más externa el oblicuo mayor y el recto anterior. ¿Sí? Estos músculos van a contraerse cuando se lleva la flexión del tronco, por ejemplo en el abdomen. Por último, otro grado de libertad que posee el tronco va a ser la inflexión lateral, que entre otros músculos, el más predominante va a ser el cuadrado lumbar. Bien, el cuadrado lumbar, ¿sí? Que va a permitir la inflexión lateral. Bueno, y al hablar de la musculatura, un músculo muy importante en lo que es la lordosis va a ser el psoas ilíaco, que por su inserción en la última vértebra dorsal y en las 5 lumbares, ¿sí? Van a contraer, al contraerse, va a acentuar la lordosis de las vértebras lumbares. Este músculo, ¿sí? Este músculo al contraerse acentúa la lordosis lumbar, ¿sí? Bien, entonces todos estos, la columna vertebral, conjuntamente con todos los músculos, además de tener la función de sostén, va a ser necesario que tenga cierta tonicidad para poder mantener una armonía muscular. Bien, una vez analizado toda la estructura del raquis y los músculos que componen a este raquis, luego tenemos que analizar la postura. Bien, cuando analizamos la postura la definimos como la posición armónica y flexible de todos los grupos musculares. Grupos musculares que tenemos divisiones agonistas, antagonistas y sinergistas. Estos grupos musculares que rodean a todas las articulaciones y le permiten la movilidad a las mismas deben estar en una contracción parcial normal. Bien, estos grupos musculares son los dividimos en tónicos y fásicos. Estos grupos musculares tónicos son aquellos músculos que se encargan principalmente de lo que es la postura, bien, de mantener la postura y el raquis erecto. Cuando hablamos de la postura, estamos hablando de un conjunto de raquis y pelvis, que son el centro y el eje, que le permiten a las extremidades, como hoy hablaba el profesor Buffone, permitir los movimientos con cierto grado de libertad. Estos son el eje principal de nuestra postura. Y la tonicidad, esta tonicidad de los grupos tónicos, principalmente abdomen, quads, isquiotibiales, músculos erectores de la columna, son músculos que están principalmente formados por fibras de tipo lenta. Estas fibras de tipo lenta, cuando vamos tomando diferentes posturas en la vida cotidiana o en la inactividad física, va generando que esto vaya ganando en tonicidad. Esto va llevando a una hipertonicidad anormal de estas fibras y la va llevando a una contracción y a un acortamiento. Este acortamiento va llevando a que estas estructuras óseas, que estaban en un plano normal, vayan desviándose y vayan, como hoy hablaba la profesora, a una hiperlordosis, por ejemplo lumbar, cuando se va cortando lo que es el psoas ilíaco, cuando hay debilitamiento de la musculatura anterior del abdomen. O podemos también hablar de una cifosis, que ahora vamos a ver imágenes, una cifosis acentuada, cuando hay, por ejemplo, acortamiento del músculo pectoral mayor y menor, acortamiento del deltoide, debilitamiento de todos los que son los músculos serratos, romboides, ¿bien? Estos músculos tónicos y fásicos tienen que tener un equilibrio armónico, que cuando pierden ese equilibrio vamos perdiendo esta postura de alineación normal y vamos llevándonos a patologías, bien, de desviaciones óseas. A nivel axial, los músculos extensores del raquis poseen una actividad antigravitatoria, que iniciamos hoy, predominantemente en los niveles cervicales y dorsales, a nivel lumbar y de la cadera. El centro de la gravedad se proyecta por detrás de la coxa femoral y cerca de las vértebras lumbares. Y la actividad antigravitatoria se pone en juego gracias a los músculos del plano anterior, particularmente de psoas ilíaco. Bien, el centro de gravedad se va moviendo constantemente y esto permite, estos músculos tónicos también permiten mantener un estado de equilibrio, ya sea estático y dinámico. Bien. Como decíamos hoy, el eje, la pelvis va a ser el eje de la postura y del movimiento corporal, gracias a dos articulaciones funcionalmente muy importantes, como son la charnela lumbosacra, que está entre la L5 y S1, y la coxofemoral. Bien. El movimiento de la pelvis es generado por los músculos que nacen desde el tronco y se insertan en ella, o sea, desde el raquis se insertan en ella.
Y todos los músculos que nacen a nivel pélvico se insertan en el tren inferior. Bien, como decía recién, un acortamiento, por ejemplo, del pectoral mayor y menor, debilidad de lo que son los músculos serrato y romboide, de todo lo que es la cintura escapular, va llevando a que esta lordosis, esta cifosis dorsal, se vaya de la curva fisiológica normal a una curva patológica. Bien, estos movimientos, esto se da por hipertonicidad, como decíamos hoy, por hipertonicidad de los músculos tónicos que están en una contracción parcial constantemente durante todo momento para mantener la estructura del cuerpo. En cambio, los músculos básicos son reclutados principalmente cuando hay un movimiento específico. En cambio, acá tenemos lo que es una curvatura normal, bueno, tendría que ser una hiperlordosis cervical, hipertufosis, y acá veremos una hiperlordosis lumbar, ¿bien? De una curvatura normal cuando nosotros hablamos de lordosis, no hablamos de lordosis, entonces debemos marcar siempre que es hipertifosis, hiperlordosis, ¿bien? Por el hecho de que nosotros tenemos una cifosis fisiológica, una lordosis fisiológica normales, entonces tenemos que ir marcando. Y esto se da, como decía hoy, por acortamiento principalmente de los músculos tónicos, ¿bien? Que son esos encargados de mantener la postura. Y debilidad de los músculos básicos que van ganando en laxitud y van perdiendo y van ganando en debilidad, van debilitándose, van ganando en laxitud, y por otro lado los músculos tónicos van ganando en hipertonicidad y se van acortando. Entonces, con la profesora hemos concluido que nosotros tenemos que empezar a analizar todos estos análisis anatómicos, funcionales, descriptivos. Nosotros no nos van a ser útiles si no los sabemos traducir a la práctica. Bien, básicamente tenemos que tener en cuenta, como dijo Hernán y como dijeron en las ponencias anteriores, todos aquellos contenidos anatómicos, descriptivos, funcionales, poder llevarlo a la práctica para de esta manera poder evitar ciertas patologías dentro del ámbito que vamos a trabajar, ya sea en el club, en la escuela, en un gimnasio, poder detectar y saber cómo responder sin llegar a que el día de mañana se forme una patología. Empezar a traducir aquellos conocimientos que adquirimos a través de investigaciones, a través de los libros, empezar a traducirlos a un deporte específico, una técnica específica, bien, y empezar a analizar si estos rangos de movimiento y de musculaturas son fisiológicas o son patológicas. Bien, y ahí está el centro y el eje central de nuestro objetivo como profesionales, ¿no? Empezar a analizar si hay un movimiento que está alterado por una debilidad muscular, por algún acortamiento muscular, bien, y eso lo vamos a lograr si aprendemos a traducir todos estos contenidos